Programa 31. Paisaje de poemas. Mostrar el paisaje como ejemplo de tema para realizar una antología. El día de hoy continuaremos la elaboración de una antología de poemas. Veremos con más detalle cuáles son los elementos que la conforman y qué han hecho algunos autores para representar paisajes con palabras. ¿Qué te gustaría encontrar en una antología de poemas? Poemas, como a mí me gusta el fútbol, pues como poemas de fútbol, de personas muy importantes, ¿no? De la historia y de países también importantes. Ahorita todo está bien, sino que más que hablen más sobre la naturaleza. O sea, que sea más sencillo para entender. Poemas básicamente de todo, me gustaría. Pero en especial así como pues, acerca de los sentimientos hacia una persona. Una antología es una colección de textos o fragmentos literarios del mismo o de distintos autores con alguna característica en común. Recordemos cuáles son las partes que conforman una antología. El título debe dejar claro el criterio empleado para reunir los textos, nacionalidad, época, tema o cualquier otro. Descripción de la antología. El antologador comenta el criterio empleado en la selección de los textos. Información de los autores incluidos. Generalmente se trata de algunos datos biográficos como fecha, lugar de nacimiento y su obra más importante. Aprendí más sobre los poetas, sobre los poemas, sobre su origen de los poemas y sobre de quién vienen los poetas, o sea, de dónde nacieron, nada más, y cómo se realizó una antología. Que no sabía los personajes, bueno, quiénes eran, no sabía quiénes eran, cómo se hacía la antología. Aquel camino desde la montaña, con la hemorragia larga de su barro, baja poquito a poco hasta la botica aldeana. ¿El camino después o el río? Ya detrás de las casas y ya envuelto en blancas vendas lúcidas. El caminito en la mañana. ¿Qué consejos les darías a los alumnos de telesecundaria para definir el tema de su antología? Pues escoger un tema para una antología es ya un primer paso del gusto, de la decisión del antologador, ¿no? Pero es importante no tener un equilibrio. No escoger un tema solo para poner un poema sobre ese tema. O sea, yo tengo en mente, no sé, un poema que habla de patos, entonces voy a hacer una antología sobre la poesía sobre patos, porque entonces te vas a quedar con un solo poema. Ni hacer lo contrario, es decir, escoger un tema sin tener en cuenta que exista o no poesía sobre ese tema. Entonces es importante tener un equilibrio en ese aspecto, y tiene que ser un tema que en sí mismo tenga alguna relevancia intrínseca, o sea, más allá de los poemas, que no sean solo poemas en donde se mencione la palabra queso, o poemas que empiecen con la letra B, sino que sean poemas que de alguna manera puedan interesar a cierto lector. Por ejemplo, poemas de amor. Por ejemplo, poemas de un cierto país, de una cierta época, poemas políticos, etc. La poesía trata también otros temas: amor, viajes, mitos, fantasías y experiencias personales. Todo cabe en el universo poético. Una vez que hayamos seleccionado el tema de nuestro interés, estaremos listos para dar el siguiente paso. A continuación, vamos a conocer un poco más de cómo hacer una antología. ¿Podrías explicarnos cómo realizar una buena antología? Pues las antologías son una aventura muy peligrosa, muy difícil, pero muy necesaria. ¿Por qué? Porque son lo que el ojo de alguien que llamamos crítico o antologador ayuda a los demás lectores a encontrar lo que más les puede interesar. Es un acto muy generoso en ese sentido, porque sirve para compartir tus gustos.
Entonces, digo que es peligroso porque necesariamente se basa en el gusto personal de uno, lo que llamamos un gusto subjetivo. O sea, ¿por qué lo puse? Pues porque me gusta. Pero ahí no acaba el problema, ahí solo empieza, porque nos plantea con una interrogante muy interesante, que es, sí me gusta, pero ¿por qué me gusta? O sea, igual que las ideas, los gustos no caen del cielo. Hay una razón en la poesía. ¿Qué es lo que la antología sirve para compartir? ¿Qué es lo que le hace que al antologador le guste? La luna. La luna se puede tomar a cucharadas o como una cápsula cada 2 horas. Es buena como hipnótico y sedante, y también alivia a los que se han intoxicado de filosofía. Un pedazo de luna en el bolsillo es mejor amuleto que la pata de conejo. Sirve para encontrar a quien se ama, para ser rico sin que lo sepa nadie, y para alejar a los médicos y a las clínicas. Se puede dar de postre a los niños cuando no se han dormido. Y unas gotas de la luna en los ojos de los ancianos ayudan a bien morir. Pon una hoja tierna de la luna debajo de tu almohada y mirarás lo que quieras ver. Lleva siempre un frasquito del aire de la luna para cuando te ahogues, y dale la llave de la luna a los presos y a los desencantados, para los condenados a muerte y para los condenados a vida. No hay mejor estimulante que la luna en dosis precisas y controladas. Por medio de palabras, la poesía descubre los sentimientos y fantasías que guardamos. Al realizar una antología, no solo reunimos textos, sino que damos una muestra de nuestros intereses, anhelos y emociones. Una antología dice más acerca de quien la compila que de los autores incluidos. Consulta en tu biblioteca escolar el libro Antología Poética 1923-1977 de Jorge Luis Borges, cuya selección de textos estuvo a cargo del propio autor y que en sus palabras tuvo por único criterio el gusto personal.